adicional en la presentación. Entonces, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Glenn Felipe Ramírez Osorio, soy médico general de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina interna de la Universidad de Antioquia, actualmente fellow de enfermedades infecciosas del primer año de la Universidad Pontificia Bolivariana, y les hablaré entonces de en qué vamos en el tratamiento de la malaria. Este es el derrotero de la charla. Primero hablaremos de las generalidades de la malaria, generalidades sobre el tratamiento, y dividiremos esto en unas secciones importantes: el tratamiento de la malaria no complicada, tratamiento de la malaria complicada, la malaria en la gestante, si hay algunas recomendaciones de medicina del viajero que apliquen para nuestro contexto, y qué novedades hay en el manejo de la malaria en la actualidad, qué cosas han cambiado, qué cosas van cambiando, y por último, las conclusiones de la charla. Entonces empezaremos hablando de las generalidades de la malaria. Las primeras descripciones de una enfermedad similar o los primeros reportes que hay de paludismo datan de China del año 2700 antes de Cristo, y muy temprano, desde 1800 a terminando 1800 y empezando 1900, se pudo caracterizar que era una enfermedad que era transmitida por vectores. De la malaria sabemos actualmente que es producida por el protozoo hemoparásito de vertebrados Plasmodium, el cual hace parte del filo Apicomplexa. Consta de más de 40 especies, pero 5 son las especies que son importantes para el humano, y 2 de ellas son importantes en nuestra latitud, que es la malaria por Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Se puede ver Plasmodium ovale, y es menos frecuente encontrar en nuestra latitud, y no hay, digamos que, focos de endemicidad en nuestro país para Plasmodium malariae y noblesi. Es una enfermedad endémica del trópico, y todos los países que estén por debajo de los 1.600 metros sobre el nivel del mar y cuenten con el vector están en riesgo de padecer o de tener un brote de esta enfermedad. La transmisión de la enfermedad se da por la picadura de la anofelina hembra, de las cuales estas son las especies más importantes en Colombia, y algunas de ellas tienen cambia su latitud dependiendo del lugar donde nos encontremos, siendo algunas más frecuentes en el Amazonas, otras siendo más frecuentes en el Pacífico, y esas son pues como las especies que encontramos. Tenemos Albimano neviae, Pseudo Pintipenis Núñez Tovari y Anopheles darling. Eso es una interacción importante que hay que conocer. Entonces, es la interacción que tiene el hemoparásito y la presencia de un vector, que en realidad el vector, porque es en el que se da el ciclo sexual del parásito, es el hospedero definitivo. En los parásitos se define como hospedero definitivo aquel organismo en el cual se da su reproducción sexual. En lo que respecta a la epidemiología, mundialmente se estima que para 2021 hubo 240 millones de casos de malaria en los 85 países que son endémicos, y en ellos hubo 119.000 muertes por malaria. En 29 países ocurrieron el 96% de los casos, y 6 países dan cuenta del 55% de ellos, que ahí están los países más importantes, que la gran mayoría son en África: está Nigeria, el Congo, Uganda, Mozambique y Angola. En lo que respecta a Colombia, traigo los datos de la semana epidemiológica 13, que va hasta el 30 de marzo del 2024, en el cual hubo un acumulado de 2.070, o en el cual se presentó en esa última semana de marzo 2.070 casos, y el acumulado hasta ese momento de malaria en Colombia fue de 32.966 casos, y se considera que actualmente nos encontramos en brote de malaria. Y esto no ha cesado desde finales del año pasado, y es probable que en este año se superen los casos del año pasado, ya que por estimados para esta época del año se tenían unos 20.000 casos, y terminaron teniendo el año pasado 76.000 casos, y ya vamos en 32.966 casos. En lo que hay hasta lo que va del año, el porcentaje de malaria complicada fue de un 2%, el porcentaje de malaria mixta de un 2% también, y el porcentaje de malaria por vivax del 60%, y de falciparum un 40%. De esta estadística quiero que recuerden que cada vez en Colombia es más frecuente el Plasmodium falciparum. Antes era del orden del 20% y se fue trepando 30%, y como vamos a ver en las recomendaciones de la OMS, estamos como un país en el que al parecer somos coendémicos entre vivas y falciparum, y
esto tiene muchas implicaciones para medicina del viajero, para el riesgo de malaria en las gestantes y sobre todo para el tratamiento que deben recibir los pacientes y la gravedad de la enfermedad por Plasmodium falciparum. 26 municipios dan cuenta del 80% de los casos de malaria en Colombia. Existen algunos municipios como es Bagado en el Chocó, donde hay una densidad de 155 casos por 1000 habitantes, y de ahí de cerca hay otros municipios en el Chocó como Yoró, Ritoquito y Medio San Juan, que tienen una alta endemicidad para malaria. El Pacífico colombiano es digamos que es el foco de endemicidad que hay que tener muy en cuenta a la hora de pensar en malaria. La gran mayoría de los casos de la malaria se comparten entre Chocó y Antioquia. En Antioquia es importante Vigía del Fuerte, Mutatá y el Bagre, en los cuales hay una densidad de alrededor de 20 a 30 casos por 1000 habitantes, y existe una ciudad en Risaralda, que es Pueblo Rico Risaralda, la cual tiene una densidad de 130 casos por 1000 habitantes, siendo tan importante como algunas de los municipios en los que se presenta más transmisión en el Chocó. En lo que respecta a la gente, por eso es importante la diferenciación que les había comentado entre, y nos sirve para el tratamiento y para todo lo que vamos a hablar a continuación, diferenciar el Plasmodium que es falciparum de aquellas especies que son no falciparum. En la distribución es el Plasmodium no falciparum es el que es endémico en Latinoamérica. Nosotros todavía cumplimos porque el 60% de nuestras malarias son por Vivax. El falciparum está más preestablecido en algunas zonas, no en todos los países de Latinoamérica hay Plasmodium falciparum, y es más endémico en el África subsahariana. En los eritrocitos blancos, y esto es lo que da cuenta de la patogenicidad especial de Plasmodium falciparum, tiene la capacidad de infectar a todas las edades de los eritrocitos, y los Plasmodium no falciparum es más frecuente que infecte a los reticulocitos. Los NOPS y la disfunción endotelial es presente en falciparum, no se ve en las especies no falciparum, y esto a su vez ocurre con las rosetas, con la autoaglutinación y con el riesgo de tener complicaciones. Entonces, en Colombia, la malaria complicada es más frecuente que sea por Vivax, porque Vivax es más frecuente en nuestros medios, pero es más probable que una malaria por falciparum sea complicada por esta posibilidad de hacer malaria cerebral, y todo derivado pues de la capacidad que tiene de hacer autoaglutinación, disfunción endotelial y la presencia de las rosetas. El secuestro vascular es más frecuente de las especies no falciparum, se puede presentar en Plasmodium falciparum, y esto es tal vez uno de los marcadores más importantes que debemos tener en cuenta a la hora del tratamiento, y es que las formas latentes en forma de hipnosoditus son de las especies no falciparum y no se presenta en Plasmodium falciparum, y esto tiene una importancia sobre todo para el tratamiento erradicador de la malaria. La temporalidad de las formas sexuales es tardía en falciparum, se presenta entre los 9 a los 12 días, y es temprana en Vivax y ovales, se presenta a los 3 días, y esto habla de la capacidad que tiene Vivax de poderse transmitir, porque tener gametocitos y luego hacer un ciclo reproductivo completo en el hospero definitivo, que es en la anofelina, es lo que da cuenta de la capacidad de transmisión del Plasmodium. En general, por estos axiomas, entonces, de que el Plasmodium falciparum tiene la capacidad de infectar todas las edades de eritrocitos y de generar disfunción endotelial, la malaria por Plasmodium falciparum es más grave que la de los Plasmodium no falciparum, pero en Colombia es más frecuente la malaria complicada, por lo que les expliqué, que es algo inherente a la epidemiología con la que ésta se presenta. A su vez, para tener en el radar de lo que puede dar una diferencia en las manifestaciones clínicas de la malaria en nuestros pacientes, entonces es la presencia de la respuesta inmunológica si hay una exposición conocida y sostenida en una área endémica para la malaria, la especie de la que haga la infección, y eso pues lo acabamos de explicar, el índice de hemólisis, la supervivencia de los glóbulos rojos, la posibilidad de hacer secuestro, y de los factores de virulencia, muy importante, los NOPS y la disfunción endotelial. De todas estas cosas, de la gente y del hospedero, es que depende que una malaria sea o no complicada. A su vez, es importante recordar el ciclo de vida. El ciclo de vida de la malaria es uno de los ciclos de vidas parasitarios más complejos,
tiene muchas formas parasitarias y estas formas parasitarias le sirven al Plasmodium para poderse evadir el sistema inmune. A su vez, esto hace que se complejice el tratamiento y también ha hecho que cada vez sea más difícil hacer vacunas para el Plasmodium. Pero en general, nosotros lo que deberíamos recordar del ciclo de vida es como lo simplifico acá. Tenemos una anofelina que lo que va a hacer lo que inocula en nuestro torrente sanguíneo son esporoceditos. Estos esporoceditos primero van a hacer un tránsito hepático en el cual van a convertirse en trofosoditos y varios de esos trofosoditos van a generar unos esquizontes y estos son esquizontes hepáticos. Los esquizontes hepáticos van a liberar merosoditos y estos merosoditos son los que van a tener el ciclo eritrocitario. Y este ciclo eritrocitario es muy importante porque da cuenta de la reproducción asexual del parásito y es el ciclo eritrocitario el que es blanco de nuestras terapias farmacológicas y es la forma en la que nosotros disminuimos la carga parasitaria, se disminuye la infección y a su vez los ciclos eritrocitarios son los que dan cuenta de la clínica por la que consulta mi paciente. Ahí entonces van a haber esquizontes eritrocitarios que van a producir merosoditos. A su vez, entonces, van a haber formas en anillo, trofosoditos al interior de los glóbulos rojos y también se van a producir en ese mismo ciclo eritrocitario unos gametocitos, macrogametocitos, microgametocitos, que esos gametocitos son importantes para la transmisión de la malaria. Y vamos a ver que existen estrategias terapéuticas que van a ir acá a nivel cuando hablemos del tratamiento. Entonces, vamos a reconocer unas formas que son exoeritrocitarias, que son aquellas que se presentan en el hígado. Ahí muy importante recordar que vamos a tener esquizontes hepáticos y vamos a tener hipnosoditos en las formas no falciparum de la malaria. De las otras formas exoeritrocitarias están los gametocitos. También hay fármacos que son gametocidas, que lo que a lo que van dirigidos es a inhibir la transmisión de la malaria. Y la mayoría de los antimaláricos de uso común para el tratamiento de las formas sanguíneas van a actuar en el ciclo eritrocitario de la malaria. A su vez, es importante reconocer entonces que el periodo de incubación cambia dependiendo de la especie en la que estamos hablando. Puede ir hasta 30 días en Plasmodium malare y hasta 21 días en vivas y 14 días en falciparum. Esto es importante porque el antecedente exposicional a un área endémica nos hace sospechar en malaria hasta 21 días después de haber viajado a ese lugar. Existen otras formas de transmisión, la más conocida es la picadura de la anofelina, pero también hay formas de transmisión congénita, cuando hay transfusión y una transfusión de una persona que tenga ciclos eritrocitarios con merosoditos y también se ha visto en trasplante de órganos como el trasplante hepático que cuente con formas exoeritrocitarias del parásito. Teniendo en cuenta eso, vamos a hablar de las generalidades del tratamiento. Esta es quizá la diapositiva más importante de la charla porque resume lo que usted debe saber a la hora de tratar una malaria. Lo primero es preguntarse si su paciente ha recibido tratamiento antimalárico en los últimos 2 meses y esto le sirve a usted para saber si hubo una reinfección o si hay un criterio dentro de las recidivas que cumpla pues el criterio epidemiológico y dependiendo de eso es que usted va a proceder. Es importante conocer el grupo poblacional porque dependiendo del grupo en el que nos encontremos, hay unos antimaláricos que no se pueden dar. Vamos a ver que hay algunos antimaláricos que se prefieren en la gestación, es diferente el tratamiento antimalárico en los niños y la malaria grave tiene un tratamiento específico que lo vamos pues, a revisar a continuación. De la resistencia a los antimaláricos es muy importante que el 60% de nuestro Plasmodium falciparum es resistente a la cloroquina, entonces por eso sería una de las cosas muy importantes de resistencia, es saber si estamos hablando de Plasmodium falciparum, en el cual el manejo de elección es la terapia combinada basada en derivados de la artemisinina. Y, y vamos a ver pues que es muy poco probable que un Plasmodium vivas colombiano sea resistente a la cloroquina. A su vez, debo conocer la definición de falla terapéutica y debo conocer que a los pacientes les debo hacer durante los primeros 7 días una gota gruesa todos los días y esto para conocer si hay esta disminución de la carga parasitaria. Muy importante. A diferencia como pasa con otras enfermedades infecciosas, la forma de
pues de llegar de la resistencia a los derivados de artemisinina y la resistencia a la cloroquina es menos frecuente. Sin embargo, en el sudeste asiático hay mucha resistencia a los antimaláricos, pero por fortuna en lo que se ha estudiado hasta ahora nosotros no tenemos mucha resistencia y es por ende que la principal causa de falla terapéutica es algún problema con la dosificación de los medicamentos, con la adherencia al tratamiento, más que la resistencia. La resistencia es lo último que debo pensar a la hora de encontrar una falla terapéutica. La falla terapéutica entonces se define como tener una parasitemia el segundo día mayor que la del día cero. Y el segundo día es que supere los 24 horas, idealmente verlo a las 48 horas, inicialmente en la gota gruesa que se hace al primer día, es decir, a las 24 horas, no me sirve para prevenir, para predecir que hubo una falla terapéutica, eso lo veo después del día 2, que al tercer día sea mayor del 25% del día cero, y existen unas formas tardías que se presentan más en el contexto de las recrudescencias, que es cuando hay parasitemia con la misma especie o aparición de signos de malaria complicada o reaparición de la parasitemia en los días 7, 14, 21 y 28. En estas es más probable que sea el escenario de una reinfección. Si en Plasmodium falciparum van más de 28 días después de haber recibido el tratamiento, es lo que les hablo de la reinfección, y en Plasmodium vivacio, ¿vale? Como tiene formas latentes, lo más probable es que se presente en el contexto de una recaída, y esa es la definición entonces de recaída. Recaída es una parasitemia que se presentar entonces formas asexuales del parásito o tener ciclo eritrocitario entre el mes 1 y el cuarto mes, y es debida a la presencia de hipnosoditos y por ende se presenta en las formas no falciparum de la malaria. Y la recrudescencia es dentro de los primeros 30 días del tratamiento, y ahí lo más importante antes de pensar en la reinfección es los tratamientos por tiempo inadecuado con la dosis inadecuada de los antimaláricos. Y eso es lo que les comentaba, de que en realidad el seguimiento de lo que hay de la sensibilidad a cloroquina. Este es un estudio publicado, un estudio que se realizó en Turbo, Antioquia, de los años 2002 al 2011, en el que se hizo seguimiento al Plasmodium vivas y cuál era pues la probabilidad de la respuesta al tratamiento con cloroquina. Vemos cómo hay una esterilización en la parasitemia que se demora entre 24 y 48 horas para ser negativos. Se tuvo un total de 130 casos y en el 100% hubo sensibilidad a la malaria. En ese estudio publicaron también los diferentes estudios en los que se había evaluado la sensibilidad del Plasmodium vivax a la cloroquina. Un estudio de Urabá, uno de Cali, uno de Tierra Alta, uno otro de Turbo y el Bagre, de los años 2001, 2002, 2006, 2007 y 2008, en los cuales un porcentaje de falla, el más alto de todos fue en Urabá y los Llanos Orientales, del 12%, y la mayoría de estas fallas terapéuticas se vieron en el contexto de no tolerancia al antimalárico y no hubo forma pues no se encontró resistencia. Entonces es casi que la sensibilidad de nuestros plasmodios de nuestro plasmodium pues vivas a la cloroquina es cercana al 100%. Este es un estudio más reciente del 2019 en el cual se observó lo mismo. Eran 73 pacientes y vieron los desenlaces al día 28 con el tratamiento combinado basado en cloroquina y primaquina para el Plasmodium vivas. Y vimos como la sensibilidad fue de un 98% utilizando la gota gruesa y un 97% utilizando la biología molecular, y hubo respectivamente unas recaídas parasitémicas tardías en uno de los casos que se detectó con gota gruesa 1.4% y dos utilizando la biología molecular, que da cuenta del 3%. Entonces es una sensibilidad que se conserva con el tiempo. A su vez, entonces, del ciclo que les había mencionado ahorita, del ciclo eritrocitario, del exoeritrocitario, tenemos los diferentes antimaláricos.
Entonces, si alguna vez les preguntan cuál es el antimalárico que tiene un efecto gametocida y tiene un efecto a su vez contra los hipnosoditos, entonces es la primaquina de los medicamentos que existen y que tenga eficacia comprobada, es el único que es gametocida. Para el tratamiento de los hipnosoditos son las 8 aminoquinolinas, que ahí a esa familia hace parte también la primaquina y la tafenoquina. A nosotros en nuestro medio de 8 aminoquinolinas tenemos la primaquina. De los medicamentos que tienen un efecto contra los esquizontes hepáticos está también la primaquina, la atobacona proguanil y los que llamamos antimaláricos de uso común, que son los que sirven para las formas asexuales del parásito. Entonces están la quinina y los derivados, los antifolatos, los antibióticos y los derivados de la artemisinina, que son pues, los derivados de la artemisinina, y también está ahí la cloroquina. En lo grande, en la forma pues en las que actúa, de algunos se desconoce su mecanismo de acción, pero el más importante, que es el que se sabe de la cloroquina, es que inhibe la intoxicación del parásito por el grupo hemo. Entonces, cuando se acumulan, se empiezan a acumular este grupo hemo, termina siendo pues tóxico para el parásito y tiene un efecto parasiticida. Los otros antimoláricos, como es el caso de las 8 aminoquilinas y los mismos derivados de la artemisinina, también se les ha encontrado que actúan en inhibir pues, la desintoxicación por el grupo hemo, pero en ellos también es más importante las alteraciones en la óxido reducción, aunque digamos que de muchos antimoláricos se desconoce 100% cuál es su mecanismo de acción. Y esta gráfica, entonces, lo importante es recordar que los que tienen efecto gametocida son la primaquina, y lo mismo pues en nuestro medio para el tratamiento de los hipnosoditos, y los otros medicamentos actúan con las formas sanguíneas asexuales del parásito. Vamos a hablar de la farmacología de los 4 antimaláricos de uso común. Entonces está la cloroquina. La cloroquina pertenece al grupo de las 4 aminoquilinas, inhibe la desintoxicación del grupo hemo y también tiene un efecto en inhibir la biosíntesis de ácidos nucleicos. En los efectos adversos con los cursos cortos de cloroquina son leves, gastrointestinales. En el uso crónico, que nosotros, pues eso se ve más en los usos reumatológicos de la cloroquina, pero se puede presentar en los pacientes que vienen en áreas endémicas y les dan tratamientos prolongados por cloroquina. Se presentan cuando hay más de 5 años de uso continuo, y puede ser queratopatía, retinopatía, también hipoacusia, miopatía, fotosensibilidad y alopecia. La única contraindicación para la cloroquina es la hipersensibilidad conocido a la cloroquina o a sus excipientes, y en nuestro medio la presentación de la cloroquina es en tabletas de 250 miligramos que cuentan con 150 miligramos de base de cloroquina. El artemeter lumefantrine es la combinación oral de derivados de artemisinina que existe en nuestro medio. El derivado de la artemisinina es el artemeter, el cual se convierte a dihidroartemisinina, y casi que todos los derivados se convierten a dihidroartemisinina, y es la dihidroartemisinina la que hace el mecanismo de acción. Y el lumefantrine hace parte del grupo de los arilaminoalcoholes y inhibe también la desintoxicación del grupo hemo. Los efectos adversos, en realidad es un medicamento que es muy seguro, puede dar náuseas, mareos y cefalea. La única contraindicación es la hipersensibilidad conocido al artemeter. Antes había una contraindicación relativa de utilizarlo en el primer trimestre del embarazo, pero vamos a ver que esto cambió con el tiempo. Y las presentaciones que tenemos en Colombia son comprimidos que tienen 20 miligramos de artemeter y 120 miligramos de lumefantrine. La primaquina, entonces, pertenece a las 8 aminoquinolinas, es activo contra las formas exoeritrocíticas. Se desconoce su mecanismo de acción, pero se cree que participa en el estrés oxidativo. De los efectos adversos hay leves, entonces, molestias gastrointestinales relacionadas con la dosis, como olor abdominal, náuseas y vómitos. Y el más importante que debemos tener en cuenta con la primaquina es la hemólisis en los pacientes que tienen una deficiencia grave de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y una deficiencia grave es tener una actividad de la enzima menor del 30%. A su vez, con menor frecuencia se presenta leucopenia, metamoglobinemia con
tuberculosis y granulocitopenia, pero la más importante es la hemólisis grave en los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Está contraindicado entonces en el embarazo, en la lactancia, en la deficiencia grave de la enzima y en los niños menores de 6 meses. Ese es un medicamento que tiene esas contraindicaciones absolutas, y esto se considera, pues, digamos que un reto durante el embarazo y la lactancia, y existen recomendaciones para eso, como vamos a hablar a continuación. Este medicamento viene en tabletas de 5 y de 15 miligramos. El artesunato, que existe artesunato oral, pero en nuestro medio es artesunato intravenoso, y es el que vamos a ver el manejo de elección de la malaria complicada. Se convierte también en dihidroartemisinina como los derivados de la artemisinina, y genera intermedios reactivos que media por medio de cationes y reducción del puente de peróxido. Esos otros, pues, todos esos son teorías de cómo mediante digamos que mediante la oxidorreducción es el mecanismo de acción de los derivados de la artemisinina. Como efectos adversos puede haber trastornos gastrointestinales, tos, erupción cutánea, artralgia, mareos y hemólisis retardada. Esto es una diferencia con la primaquina. La primaquina, en el contexto del paciente con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la hemólisis es temprana y esta es una hemólisis retardada, y de hecho existen recomendaciones de los pacientes que recibieron tratamiento con artesunato hacer un seguimiento clínico y paraclínico a los 7 días de tratamiento por el riesgo de esta hemólisis, que puede ser muy grave en los pacientes. La única contraindicación es la hipersensibilidad conocida, y las presentaciones en nuestro medio vienen en ampollas de 60 miligramos para uso intravenoso en el tratamiento de la malaria complicada. Teniendo en cuenta un poquito de los conocimientos de la farmacología, resumí en esta diapositiva las cosas que uno tiene que tener en cuenta como recomendaciones generales. En los pacientes que se intolere la vía oral, se prefiere el medicamento por vía parenteral. En los pacientes con obesidad, con uso de rifampicina, efavirenz y fumadores, hay menor exposición al lumefantrine. No hay recomendaciones de modificar la dosis, pero sí de vigilar. Lo mismo los pacientes que reciben inhibidores de proteasa como el lopinavir, ritonavir. No hay una recomendación específica que cambie en la coinfección por VIH y tuberculosis. Se recomienda dar el mismo tratamiento, pero sí tener en cuenta que hay interacciones, y lo que debemos hacer es vigilar a nuestros pacientes. Los pacientes con altas parasitemias mayores del 5% tienen mayor riesgo de fallar, y en eso se recomienda, pues, en algunos, no hay pues una recomendación formal en el lineamiento de que esto siempre se deba hacer, pero sí hay que tener en cuenta la vigilancia. Lo más importante es la vigilancia de las formas asexuales, para ver si se debe utilizar tratamiento parenteral o extender el tratamiento de los pacientes. Pacientes que sean viajeros de zonas no endémicas a lugares endémicos y que tengan una malaria, es muy importante conocer de ellos la terapia profiláctica que se utilizó para el viaje, y esto con la finalidad de utilizar un medicamento diferente. En los pacientes que tengan una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa con actividad menor del 30%, la dosis de primaquina que se da para el tratamiento erradicador es de 0,75 miligramos por kilo a la semana por 8 semanas. Vamos a ver que la dosis en los pacientes que no tienen la deficiencia se da por 14 días, y la dosis va a cambiar dependiendo del esquema que se utilice. Y la malaria mixta se trata como una malaria con resistencia a la cloroquina. Entonces se debe tratar como, con artemeter lumefantrine, dando pues el tratamiento para el falciparum, ya que se conserva pues muy buena sensibilidad a los derivados de artemisinina, tanto en las formas falciparum y las formas no falciparum de la malaria. Ahora, teniendo en cuenta todas esas generalidades, vamos a hablar de qué es lo que recomiendan los lineamientos para el tratamiento de cada una de los tipos de malaria. Entonces, el tratamiento de la malaria no complicada por Plasmodium falciparum es la combinación de artemeter con lumefantrina. Las dosis que aparecen ahí tienen un margen terapéutico muy amplio, y se deben recibir entonces la dosificación a las 0, a las 8 y luego cada 12 horas por 3 días, y esto con el interés de cubrir 2 ciclos asexuales. Se recomienda dar la medicación con alimentos grasos, con comida y con la leche, y la presentación viene de 20 a 120 miligramos.
Y a su vez se recomienda dar una sola dosis de primaquina, 0.25 miligramos por kilo, que esta tiene esta estrategia tiene como utilidad el tratamiento gametocida para prevenir la diseminación de la malaria. Para las formas no falciparum de malaria, el tratamiento de elección es la cloroquina, sean 10 miligramos por kilo el primer día, 10 miligramos por kilo el segundo día y 5 al tercer día. Y el tratamiento erradicador de malaria no falciparum en estos momentos, según el lineamiento colombiano, es utilizar 0.25 miligramos por kilo durante 14 días cerca de las comidas. Y digo, es el tratamiento actual por el lineamiento colombiano, porque vamos a ver que en las novedades y parte pues como de la estrategia de dar tratamientos más cortos que incrementen la adherencia, hay evidencia de no inferioridad dando dosis más altas durante 7 días. Ese estudio, como vamos a ver, se realizó con una dosis de 1 miligramo por kilo. Acá hay una recomendación de la OMS para el 2022, la cual recomienda dar 0.5 miligramos por kilo al día por 7 días en los pacientes pues, en los que se va a utilizar tratamiento erradicador. Y esto digamos que puede ser, es una recomendación que está en el intermedio de la dosis que se utilizó en el ensayo clínico, y puede que a futuro, como el lineamiento colombiano es una opción del de la OMS, se termine recomendando dar 7 días de tratamiento, pero hoy por hoy son 14 días. Tratamiento de la malaria complicada. Lo primero es saber qué es malaria complicada, y esto es con lo que hay de actualización de la OMS, cuáles son los signos, síntomas y los laboratorios que me clasifican una malaria como complicada. Entonces está la alteración del estado de conciencia, que es difusa y que por ende lo que recomiendan es el uso de la escala de coma de Glasgow con un Glasgow menor de 11, tener múltiples convulsiones, que es más de 2 en menos de 24 horas, estar postrado con incapacidad para sentarse, levantarse o caminar sin asistencia, tener un sangrado significativo que no cede y la presencia de choque. De los laboratorios, entonces la presencia de acidosis, anemia, hipoglicemia, la parasitemia mayor al 10%, todas las definiciones que incluyen parasitemia son para falciparum, no para las especies no falciparum, la presencia de ictericia en el contexto de una parasitemia elevada, la lesión renal y el edema pulmonar. Esos son los criterios de malaria complicada. Con uno solo ya se cumple la complicación, y el tratamiento entonces es con el artesonato intravenoso, una dosis de 2.4 miligramos por kilo con una dosis máxima de 240 miligramos, aunque cada vez pues del artesonato el uso en la obesidad no está pues bien especificado en la literatura, pero lo que se recomienda es que la dosis máxima sea de 240 miligramos, que son 4 ampollas. La dosificación se da una dosis a las 0 horas, a las 12, 24 y luego continuar cada 24 horas. La duración de esta terapia es hasta que haya una mejoría clínica, una parasitemia menor del 1% y haya tolerancia a la vía oral. Si no se cumple, mi paciente sigue estando gravemente enfermo, se deben dar 7 días de tratamiento con el artesonato intravenoso, y en los que cumple se debe consolidar el tratamiento con 3 días más de la terapia combinada con derivados de artemisinina en el caso de falciparum y con cloroquina en el caso de Vivax. Y en los pacientes, pues, se debe utilizar la primaquina. Pues no quedamos exentos de utilizar la primaquina en los pacientes con malaria complicada para el tratamiento gametocida y para el tratamiento erradicador por 14 o 7 días en el caso de las especies no falciparum de la malaria. Del artesonato hay que tener extraje del lineamiento. Estos son como los mandamientos de la infusión del artesonato. Entonces viene un vial en polvo, se reconstituye con 1 mililitro de carbonato. Estos excipientes los trae el mismo medicamento, y 5 mililitros de solución salina o destroza que los trae el inserto del medicamento, vienen en el kit. Cuando se reconstituye primero el bicarbonato y luego la solución salina, si la solución es turbia o tiene un precipitado, se debe desechar, porque no voy a garantizar una adecuada entrega del medicamento. Y el antimalárico que yo prepare se debe infundir lento, no se diluye en volumen adicional,
y no, lo que el sobrante no se debe almacenar. Todo el medicamento que yo preparo debo infundirlo en ese momento, no se almacena porque se precipita, no se puede almacenar en forma diluido. Se calcula con el peso, la dosis máxima es de 240 miligramos y el otro mandamiento entonces es hacer seguimiento a la semana por el riesgo de hemólisis tardía. Vamos a hablar entonces de las generalidades y cuáles son pues como los cambios de la malaria en la gestante. El 40% de la población mundial entonces vive en zona de riesgo. El embarazo tiene una susceptibilidad incrementada porque tiene una inmunosupresión secundaria. A su vez, la infección por malaria tiene mayor riesgo de malaria sintomática, anemia, malaria grave, hipoglicemia y muerte. Y este riesgo es mayor cuando confluyen dos cosas: es una infección por Plasmodium falciparum en una primigestante. La malaria da cuenta del 15% de las anemias en las maternas en zonas endémicas y el 35% de los del bajo peso al nacer. En el primer trimestre, entonces, y esta es la recomendación de la OMS, antes se hacía la diferenciación entre trimestres, ya puede que no sea necesario realizarlo porque el tratamiento de elección ya cambió, ya se pueden utilizar los derivados de los combinados derivados de la artemisinina, son la primera línea en el primer trimestre, y de ellos el que más tiene estudios en las gestantes es el artemeter lumefantrine. Antes se daba un tratamiento de 7 días con una combinación de quinina más clindamicina y se encontró que en realidad no tenía, pues en las comparaciones que hay entre quinina y clindamicina por 7 días, había menos adherencia, menos eficacia y en realidad no se demostró que el artemeter lumefantrine fuera deleterio para el producto de la gestación. Para la malaria no falciparum, la primera línea es la cloroquina y en fracaso no disponibilidad se utilizan otros antimaláricos, como es el caso de la quinina. De la quinina no he mencionado, es uno de los antimaláricos que hacía parte antes del tratamiento de la malaria complicada, porque es un medicamento que se utiliza de forma intravenosa, tiene varios riesgos importantes que incrementa el intervalo QT y tiene riesgo de hipoglicemia, que la hipoglicemia es un signo de malaria complicada y tiene este riesgo es particularmente más elevado también en las gestantes. Esa es la recomendación de la OMS del 2022, es fuerte a favor de utilizar en el primer trimestre la terapia combinada con derivados de la artemisinina con artemeter lumefantrine, y ellos dicen que esto es porque hay menores desenlaces en el tratamiento con la quinina y a su vez hay un reto en la adherencia porque es una terapia que se utiliza durante 7 días. Y este es el argumento de por qué cambió esto. Es un metaanálisis publicado en el 2023, 7 estudios con 12 cohortes en el que se quiso comparar entonces utilizar los derivados de artemisinina versus terapias no basadas en derivados de artemisinina durante la gestación. Y esto pues es importante que em, el desenlace combinado de respuesta terapéutica fue estadísticamente significativo superior para artemeter lumefantrine, y contrario pues a lo que se creía que incrementaba los riesgos maternos y fetales, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, e incluso pareciera incrementarse el riesgo de pérdida fetal en el grupo de la quinina, y no ocurría esto pues en el de artemeter lumefantrine, y por eso es que ya digamos que se está utilizando y queda pues como en la mira de la farmacovigilancia utilizar este medicamento durante la gestación. En segundo y tercer trimestre la recomendación es el mismo: artemeter lumefantrine y cloroquina. Los medicamentos que no deberían utilizarse durante el embarazo son la primaquina y las tetraciclinas. De quimioprofilaxis en las gestantes, entonces las gestantes que van a residir en una zona no endémica, en una zona endémica para vivas, como puede ocurrir en el Pacífico colombiano, se recomienda dar cloroquina semanal 300 miligramos. Existen
Y para la profilaxis de Plasmodium falciparum, que no aplicaría pues en nuestro medio porque somos endémicos para Plasmodium vivas, está el tratamiento preventivo intermitente utilizando sulfadoxina, primetamina o dihidroartemisinina, piperaquina, y existe pues lo que se hace normalmente en un lugar donde se puede hacer seguimiento a las maternas, es la detección y tratamiento intermitente durante de la malaria durante el embarazo. Existe una recomendación de utilizar sulfadoxina, primetamina en las pacientes que residan en un lugar que sea endémico para Plasmodium falciparum y en nuestro medio que no tenga acceso adecuado a los servicios de salud, y se recomienda dar 3 dosis, una a la 16, otra a la semana 28 y otra a la semana 36. De resto no hay ninguna otra indicación. La otra indicación del tratamiento erradicador entonces está en los pacientes que sabemos pues que primaquina no se puede utilizar ni en el embarazo ni en la lactancia. Los pacientes que tengan una malaria por Plasmodium vivax, se da esta misma recomendación de quimioprofilaxis, y es dar una dosis de cloroquina semanal de 300 miligramos durante lo que dure la gestación y durante lo que dure la lactancia, y una vez ya se puede dar la primaquina, se da pues este tratamiento durante 7 o 14 días. En lo que respecta a la lactancia, lo más importante es que la primaquina no debe usarse en las mujeres que lactan, además, a menos de que se haya evaluado la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en el niño. Las tetraciclinas están contraindicados, y los antimaláricos que ingresan a la leche en realidad son una dosis muy baja. De medicina del viajero, es importante conocer el lugar en el que se va a viajar, y existe pues la recomendación de visitar el Yellow Book de CDC, y ahí van a mirar dos cosas. Entonces, el medicamento que les recomienda, y ese medicamento recomendado, es basado en la prevalencia de Plasmodium falciparum y en la prevalencia de la resistencia a la cloroquina. Para mencionar dos estrategias terapéuticos, entonces, donde hay sensibilidad a la cloroquina, se recomienda utilizar cloroquina una dosis semanal, y donde hay resistencia a la cloroquina, uno de los medicamentos que se puede utilizar es la doxiciclina, 100 miligramos todos los días. Y traigo aquí un ejemplo, lo que sale en la recomendación de CDC para Colombia, y es que todas las áreas que tengan estén en menos de 1.700 metros sobre el nivel del mar, que eso es el 85% del territorio colombiano. No mencionan en qué ciudades, que las ciudades más importantes no se encuentran en esa latitud: Bogotá, Cartagena y Medellín, que hay resistencia a la cloroquina en falciparum. Ellos dicen que nuestro medio es 50% falciparum, 50% vivas, y esos son los medicamentos que recomiendan: medicamentos para el tratamiento de un germen que sea resistente a la cloroquina, como es utilizar atovaquona, proguanil, doxiciclina, mefoclina o tafenoquina. Y aquí, pues, como por poner otro ejemplo, está lo que se recomienda en India, dice la resistencia a la cloroquina, la prevalencia del parásito y cuáles son los medicamentos que se recomiendan utilizar. Voy a mencionar 3 estudios que son novedades en el manejo de la malaria. Uno de ellos lo he hablado durante toda la charla, y es que utilizar 7 versus 14 días fue no inferior para prevenir las recaídas en la malaria no complicada por Vivax o mixta. Y es utilizar entonces primaquina con una dosis de 1 miligramo por kilo versus primaquina 0.5 miligramos por kilo por 14 días. El desenlace primario fue la incidencia de parasitemia sintomática a los 12 meses, y se encontró que había una no inferioridad, porque la diferencia absoluta, la tasa de diferencias absolutas fue solo del 0.02 con un intervalo de confianza de 0.02 a 0.05. ¿Cuál es el problema de este estudio? Es que se encontró que había más intolerancia intestinal, un 20 versus un 14%, y esto hizo que en 2 de los pacientes se disminuyera, pues en 2 de los pacientes no se utilizara la terapia completa durante 7 días, y por eso fue que la OMS dio la recomendación de utilizar 0.5 miligramos y no 1 miligramo por kilo. Este es otro de los ensayos clínicos, y es el tratamiento de preventivo
en maternas con VIH que utilizan trimethoprim sulfametoxazol todos los días en Kenia y Malawi, agregarle, porque existen lugares y a su vez utilizando trimethoprim sulfametoxazol en el que hay resistencia a la sulfadoxina pirimetamina, entonces agregar la dihidroartemisinina piperaquina para el tratamiento profiláctico de la malaria por falciparum en lugares donde había resistencia a la sulfadoxina y era endémicos para la malaria por falciparum, y se encontró entonces que en los que se utilizó la profilaxis mensual de hidroartemisinina piperaquina hubo un 7% de malaria 2 semanas después versus un 15% en el grupo placebo con un RR estadísticamente significativo de 0.45 en intervalo de confianza de 0.3 a 0.67 y no hubo pues y fue, digamos que también estadísticamente significativo en desenlaces grandes como la presencia de una malaria sintomática y formas asexuales de malaria en el paciente. Ese es otro de los estudios, es el más novedoso, publicado en diciembre del año 2023 y es en lugares donde es coendémico Vivax y falciparum, realizar el tratamiento radical en falciparum, es decir, en los pacientes que tuvieran una actividad de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa mayor de 70%, en el cual yo veo es una malaria no complicada por falciparum, dar 7 días de tratamiento de primaquina y el desenlace era ver una parasitemia por vivas, es decir, no se está dando el tratamiento para erradicar falciparum, sino para erradicar hipnozoitos de Vivax en un lugar donde sean ambos coendémicos, Vivax y falciparum, porque se ha visto que hay riesgo de tener recrudescencias, de haber tenido hipnozoitos y de reactivar la malaria. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que al día 63 hubo parasitemia por viva en 11% del grupo placebo y 2.5% en el grupo control. Y esto fue una estrategia que fue estadísticamente significativo y estará pendiente pues de ser aceptada por los diferentes lineamientos. Y es una de las cosas pues digamos que más novedosas en malaria. Estas son las conclusiones de la charla. Los antimaláricos de uso común y que debemos conocer es cloroquina, primaquina, el artemeter, lumefantrina y el artesunato. Ya sabemos pues con cierto nivel de evidencia observacional que el artesunato, el manejo combinado con derivados de artemisinina es seguro durante la gestación. Colombia es coendémico para vivas y es endémico para vivas y falciparum cada vez está siendo más frecuente. 7 días parecen ser igual de eficaces que 14 para el tratamiento de erradicación con primaquina, y esto lo adoptó ya la Organización Mundial de la Salud, y de todas las fallas terapéuticas solo el 2% es por resistencia. Muchas gracias. Quedo atento a dudas, sugerencias, comentarios. Pues la primera duda que tengo yo es si le van a dar una hora, hermano, para que hable allá en el Congreso. Esa es la primera duda. No es una hora, aquí la hice más larguita. Ah, bueno, menos mal, porque si no, toda la Sí. mañana, hermano, pues usted. Sí. No, Julio, yo creo que pues malaria es una necesidad que todos tenemos, o sea, no podemos ser ajenos a la realidad en la que vivimos, el medio en el que vivimos, y pues cada vez va a ser más frecuente, ¿cierto? Más frecuente entre la que haya más conexión pues como con las regiones, más frecuente en cuanto a que el cambio climático va a aumentar las áreas de influencia de los vectores, entonces es necesario tener claro los conceptos de clasificación, de tratamiento y de enfoque de malaria, y sería impensable que un médico que trabaje o que se desempeñe en nuestro país no lo tenga claro, y la verdad es que pues, no es tan impensable porque en muchos escenarios no lo tenemos. Entonces ese es pues, como el primer punto. Y lo otro es que cada vez pues vamos avanzando en algunos puntos, en algunos casos que eran pues como dogmas, vemos todo lo que ha cambiado en las gestantes, en donde pues antes era impensable ofrecer los derivados de las artemisinas, pues, pero ya sabemos que son seguros inclusive en el primer trimestre, caso contrario pues como que lo que pasa pues con la primaquina, que cada vez nos queda más claro las limitaciones que puede haber. Bien,
Entonces, fundamental para todos que tengamos en mente la importancia de la malaria, los cambios pues, que se han derivado y pues cómo afrontar o enfocar a estos pacientes. Muchas gracias, profe. ¿Algún otro comentario, duda? Listo, yo creo que podemos dar por terminado. Muchas gracias. Al profe Pablo decir algo. No, pues muchas gracias. Muy buena charla, Listo. Julián. Fin de semana. Chao, chao. Listo, chao, gracias. Ahorita estaba amagando.